Listo, niños, muy buenos días. Espero que hayan tenido una semana de receso agradable y hayan podido descansar. El día de hoy entonces iniciamos con nuestra séptima clase de inglés. Entonces ponemos por favor en nuestro portafolio séptima clase de inglés, fecha 20. ¿Listo? Vamos entonces a iniciar nuestro día primeramente dándole gracias a Dios. Entonces eh, vamos a cerrar los ojitos donde nos encontremos y le vamos a dar gracias a Dios porque hoy nos regala un día más de vida. Muchas personas el día de hoy ya no amanecieron, murieron por una u otra razón. Nosotros tenemos otro día más de vida. Podemos ver, podemos escuchar, podemos sentir, podemos movernos. Entonces darle muchas gracias a Dios porque nos permite otro día más de vida a nosotros, a nuestros seres queridos. ¿Listo? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora vamos a darle una flor a nuestra Madre María, diciéndole, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esperamos, Señor, que nos des la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento para adquirir este conocimiento nuevo que vayamos a adquirir en este nuevo día. Lo ponemos delante de tu presencia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Listo? Bueno, muchachos, voy a mostrarles la guía y de una vez, porque muchos me están preguntando que las medidas, que no sé qué, que las fichas. Me doy cuenta que ustedes, muchos de ustedes, no digo que todos, pero muchos de ustedes no saben leer y ni siquiera han revisado la guía integradora. Entonces, es imposible que estén preguntando si toda la información está dentro de la guía. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles, antes de empezar con la parte de inglés, voy a mostrarles para que no me estén preguntando por el WhatsApp que cuál es la medida. ¿Listo? Esta guía integradora se las envía a ustedes por WhatsApp, por correo, al principio del periodo. Entonces es importante que ustedes la revisen. Está dividida en dos partes, nosotros les hicimos las explicaciones, están dos partes, dos unidades, ¿listo? Entonces la primera unidad es asignaturas y la segunda unidad es donde aparece la parte del proyecto, ¿listo? Entonces ya miramos. La unidad 2 empieza desde la página 150. El proyecto es el rompecabezas creativo que lo vamos a hacer en forma del tangram. ¿Listo? Recuerden que este rompecabezas debe ser hecho en una caja de cartón para que le dé firmeza. ¿Listo? Ya encima de la caja de cartón, si ustedes quieren ponerle cartulina o otro material, es ya creación de ustedes. ¿Listo? Lo indicado es cartulina blanca porque cada ficha tiene algo que ponerse encima. En la semana 2 debieron haber creado dos fichas, una de sociales y una de biología. ¿Listo? Ustedes le enviaban la ficha a la profesora Nelsa, pero creo que con biología creo que hicieron algo diferente, entonces en biología y en sociales ustedes creo que le enviaban a ambas profesoras, no estoy segura. Esas son las dos fichas que debieron haber enviado en la semana número 2, o sea, hace rato. Y vean donde dice, hay que leer, muchachos. Las fichas, dice, deben estar entre 18,5 y 22,5 de ancho y 15,5 y 17,5 de alto. Ahí están las medidas de cada ficha de cada semana. Entonces, nadie debe estarme preguntando que cuál es la medida porque aparece acá en la guía integradora.
En la semana 3 ustedes, estos ya debieron haberlo enviado, ¿no? En la semana 3 ustedes debieron haber creado la ficha de artes y de educación física. La de artes se la enviaban a la profe Andrea. Cada profe tiene su temática diferente, entonces las medidas de esas fichas, estas eran las fichas, las medidas de estas fichas eran entre 16,5 y 20,5 de ancho y de alto entre 17,5 y 19,5. ¿Listo? Esos son los dibujos que debían crear en esas fichas. La semana 4, es esta semana, la semana 4 es esta semana, entonces esta semana es como de volver a mirar qué me falta de nivelación, de profundización y mejoramiento. Listo, ahí aparece, todo aparece acá en la guía integradora. La semana 5, que es la próxima, que si Dios lo permite, en la próxima semana ustedes deben enviarle la ficha a música y ERE. ¿A quién le envían ustedes la ficha? A la profe Lady Caballero, ahí aparece. Entonces, ¿cuál es la medida de la ficha y cuáles son las fichas? Estas dos que aparecen acá de azul. Y las medidas son de 21,5 y 25,5. O sea, no hay una medida exacta, deben de serlo entre esa medida y esa medida. ¿Listo? Si la quieren hacer de 22, la quieren hacer de 23, de 24, de 25, lo máximo es 25,5. Ya de ahí no se pueden pasar. Y la semana 6 es la que trabajamos la ficha de inglés y español. ¿Quiénes me envían a mí la ficha de la semana número 6? Me la envían ustedes. La semana 6, la ficha me la envían es a mí, a nadie más, ¿listo? Y este va a ser el tema, entonces en esa semana vamos a trabajar este tema. En la semana 7 le envían la ficha a la profe Gina. Y ahora sí se... Tiene el micrófono abierto. Está revisando bien porque eso sí. Ok, dígale, profesora, que me puede volver a enviar la guía, porque pasa que mi mamá no se le dañó. Listo, entonces, esa ficha, acá, perdón, se me salió, ya. En la semana 7, el diseño de la ficha son estos que aparecen acá enfrente, ¿listo? Y en la semana 8 ya es cuando hacemos nuevamente el repaso, miramos que si enviaron, no enviaron, que tienen ese tiempo para enviar lo que no han enviado. Y en la semana 9 ya es la semana de evaluación, es decir, para esta semana ya debe estar las fichas completamente listas, ¿listo? Ahora, entonces ya quedó claro que en la guía integradora aparece las fichas y la medida de cada una, el diseño de las fichas y la medida de cada una. ¿Listo? Entonces, por favor, es importante leer la guía integradora. Profesora, muy buenos días. Buenos días. Profe, una preguntita. Es que lo que pasa es que en mi caso se me dañó el celular. Sí, yo te lo tenía descargado la guía integradora ahí. Yo fui una de las que te pregunté cuál es. ¿Quién habla? ¿La mamá de quién es? Yo soy la mamita de Luis Ángel Rodríguez. Ok, de Luis. Ok, sí señora, y se le dañó el celular. Sí, y yo tenía las guías descargadas ahí. Entonces, resulta que yo ahorita no tengo las guías integradoras, entonces no sé cómo son para hacer las medidas. Igual al correo yo también la envié, pero si no, más tardecito la vuelvo y la envío al grupo de WhatsApp. Ahí aparece, como les digo, en la segunda unidad aparece por semana qué fichas, o sea, el diseño de la ficha, porque cada semana las fichas son diferentes, la medida y el diseño es totalmente diferente. Entonces, miran, porque creo que ya debieron haber enviado 4 fichas. Entonces, ahorita apenas terminemos, adjunto la guía y la envío por WhatsApp para que la tengan nuevamente ahí, ¿listo? Ay, profe, muchas gracias. Bueno, sí, señora.
¿Listo? Bueno, muchachos, ahora voy a realizarles como un repaso de qué debimos haber hecho ya, qué debimos haber enviado, qué estamos trabajando, ¿listo? Recuerden que el tema más importante, el tema principal de este periodo es el pasado simple, ¿listo? Nosotros ya escribimos las reglas de los verbos regulares o todavía no. Profe, Dime. no. ¿No las hemos escrito? Bueno, entonces me hacen un favor y podemos poner entonces como subtítulo, vamos a poner como subtítulo en nuestro portafolio, reglas acá lo voy a escribir también en el chat, reglas para los verbos regulares en pasado. ¿Listo? Entonces ponemos como título reglas para los verbos regulares en pasado. Les voy a proyectar, lo que les voy a proyectar está en inglés, entonces les voy a ir traduciendo las reglas. Si tienen preguntas, entonces vamos a irlas desarrollando. ¿Listo? Entonces vamos a escribir primero. Nosotros usamos el pasado simple. Nosotros usamos el pasado simple para hablar acerca de algo que continuó ahí lo envié también al chat. Nosotros usamos el pasado simple para hablar acerca de algo que continuó por algún tiempo en el pasado. Es exactamente lo mismo que aparece ahí en la pantalla. We use the past simple tense when we are talking about some time that continue for some time in the past. Ahí aparece un chef y ahí hay algo que le sale un cuadrito, entonces ese cuadrito es nuestro ejemplo. ¿Listo? Entonces en el número 1 vamos a poner, después de haberlo escrito, ejemplo. Y el ejemplo nos dice: yo trabajé en un restaurante hace 3 años.
La regla número 2, para de pronto los que tienen problemas, a veces tenemos problemas de internet y nuestra pantalla nos sale en negra, pero escuchamos. Entonces, para los que tienen problemas de internet, en el chat les estoy escribiendo lo mismo que yo les estoy dictando, ¿listo? Entonces, el ejemplo número 2, la regla número, perdón, el ejemplo del número 1 es este que acabo de decir, pero está en inglés. I worked in a restaurant 3 years ago. Este que está en rojo, este es el verbo y termina en ed porque es un verbo regular. ¿Listo? La número 2. Usamos el pasado simple. Usamos el pasado simple para hablar acerca de algo que sucedió hace algún tiempo en el pasado. Entonces, el ejemplo de la número 2 dice, when I was a child, I walked to school. Vemos nuevamente en rojo, en color rojo, el verbo y está en pasado, termina en ed. Cuando yo era un niño, yo caminaba al colegio. Nuestra regla número 3. Hablamos del pasado simple cuando estamos hablando acerca de un evento que sucedió en un tiempo particular en el pasado. Profe, ¿puede repetir? Recuerde que estoy escribiendo en el chat, ¿listo? Si se queda atrasado, ahí está en el chat. Hablamos del pasado simple cuando estamos hablando acerca de un evento que sucedió en un tiempo particular en el pasado. La tercera no está escrita. Porque lo estoy escribiendo. Gracias, profe. Bueno, entonces tenemos el ejemplo que vemos acá la niña con la abuelita, vemos acá otro verbo que es el que está de rojo, también nos damos cuenta que termina en ed, y el ejemplo dice, yo estaba en la casa de mi abuelita el verano pasado. Nos vamos entonces para la regla número 4. Acá es importante tener claridad en que normalmente aparecían unos pronombres que son he, she, it, y estos variaban en unos tiempos verbales. Pero cuando vamos a hablar de verbos en pasado, estos no van a ser totalmente igual para todos los pronombres. ¿Listo? Entonces vamos a escribir como regla número 4, formamos el pasado simple
agregándole ed a la raíz del verbo. Ejemplos. Vamos a copiar estos tres ejemplos, que son tres verbos: start, jump y look. Start es empezar, saltar y observar. Si nos damos cuenta, están, la primera parte que acabé de decirles, están normales, es decir, no están en pasado. Y la segunda parte ya nos damos cuenta que les agregamos ed y esto nos indica que ya se encuentran en el pasado. ¿Listo? Quinta regla. Bueno, acá como les decía, siempre los pronombres, acá están I, you, he, she, it, we, you y they. Todos estos, a todos ellos les vamos a poner el mismo verbo en pasado. No va a variar en absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, pero recuerden que como toda regla tiene excepciones, entonces vamos a ver unas excepciones que hay en estas reglas del pasado simple en los verbos regulares. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Las excepciones dependen de las últimas letras o de la base del verbo. Entonces, si el verbo termina en e, le agregamos solo la d. Entonces están los ejemplos live, save y change, que significan vivir, salvar y cambiar. Si nos damos cuenta, todos terminan en e, entonces lo único que hacemos es agregarles la d. ¿Listo? Y nos vamos para la regla número 6. ¿Listo? Estas son muy importantes. Recuerden que ustedes en lengua castellana ven unas palabras en las que tienen que mirar si son de una, dos o tres sílabas, ¿cierto? Dependiendo de las veces que usted lo repita. En inglés pasa algo parecido. Entonces, hay unos verbos que solamente son de una sílaba. A estos verbos que son de una sola sílaba, ¿qué se le va a hacer? Entonces tenemos que tener en cuenta cómo termina el verbo. Acá nos damos cuenta que este verbo, por ejemplo, el verbo stop, termina en una consonante. ¿Qué es una consonante? Todas las letras del abecedario, a excepción de las vocales. Entonces tengo la letra P, acá la letra N y acá nuevamente la letra P, ¿cierto? Ahora, teniendo en cuenta esto, tengo que mirar, porque la regla me dice, si el verbo termina en una consonante, ya miramos que termina en una consonante, la P, la N, la P, pero resulta que antes de la consonante hay una vocal, como es el caso de stop, que termina antes de la P hay una O, en plan antes de la N hay una A, y en flip antes de la P hay una I, ¿sí? Entonces dice la regla, si el verbo termina en una consonante y antes de la consonante hay una vocal, ¿qué vamos a hacer? La regla me dice que entonces voy a duplicar la consonante, que en este caso sería la P, acá está duplicada, y ahí sí le agregamos la E y la D. Entonces, el pasado de este verbo no solamente es ponerle ED, sino duplicarle la consonante. ¿Listo? Ya voy a escribir esta regla. Entonces, si el verbo es de una sílaba y termina en consonante, y antes de la consonante hay una vocal,
duplicamos la consonante y le agregamos ed. Ejemplos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, duda? Profe, Señor Juan. Julián, profe. A Julián, perdón. Profe, es que yo acabo de llegar. ¿Me puedes decir que los que estamos haciendo? Julián, todo está en el chat, entonces está el título y todo lo que hemos escrito, ¿listo? Nos vamos entonces para la regla número 7. La regla número 7, entonces vamos a poner atención acá. Esta es muy importante. Resulta que en inglés hay verbos que terminan con la Y. ¿Listo? Como tenemos el caso de study, cry y marry. ¿Listo? La regla me dice que si el verbo termina en Y, que nos damos cuenta que todos estos terminan en Y. Es decir, vamos con la primera parte de la regla, o sea, sí cumplen. Pero resulta que antes de la Y hay una consonante, entonces está la D, acá está la R y acá está la R. Entonces, ¿qué dice la regla? Si el verbo termina en Y antes de la Y hay una consonante, entonces nosotros vamos a cambiar esta Y por la I latina y le adicionamos ed. ¿Listo? Entonces la regla número 7 es, si el verbo termina en y antes de la Y hay una consonante, cambiamos la Y por la I latina y le adicionamos ed. Ejemplo. Entonces está el ejemplo studied, cried y married. Todos terminan en Y, todos antes de la Y tienen consonante. Entonces a todos ellos le quitamos la Y la cambiamos por la I latina. Y nos vamos para la regla número 8, que es parecida a la que acabamos de ver. Si el verbo termina en Y, como vimos en esa parte de acá, está el verbo play, pero resulta que antes de la Y no hay una consonante, sino una vocal, como está acá, que es play. ¿Qué nos dice la regla? Entonces, no vamos a cambiar la Y, sino que a esta le agregamos ed. ¿Por qué? Porque antes de la Y hay una vocal. Si antes de la Y no hubiera una vocal, sino una consonante, sí la cambiamos, pero como antes de la Y hay una vocal, entonces lo que hacemos es simplemente agregarle ed. ¿Listo? Entonces la regla número 8 me dice que si el verbo termina en y antes de la Y hay una vocal, no le cambiamos la Y, sino que le agregamos ed. Entonces está el ejemplo. De play. El pasado quedaría played. ¿Listo? Esta es la número 8, regla número 8. Nos vamos para la regla número 9, la última regla. ¿Qué me dice esta regla? Me dice, si el verbo termina en L, nosotros vamos a duplicar la L y agregarle ed. Está el ejemplo de travel y de lave. Terminan ambas en L, entonces lo que hacemos es duplicarle la L y le agregamos ed. ¿Listo?
La regla número 9 me dice que si el verbo termina en L, le duplicamos la L y le agregamos ed. Entonces, el ejemplo está travel y lave, ¿listo? Ese es el ejemplo de la regla número 9, ¿listo? Todos deben de tener esto escrito en su portafolio, ¿listo? Entonces, ahorita necesito que le enciendan la cámara o envíen una foto al chat, porque he recibido varias quejas de este grupo que no hablan, no contestan, no encienden la cámara, no trabajan. Entonces necesito que enciendan la cámara y muestren que sí están trabajando, ¿listo? ¿Hasta este momento hay alguna duda? No, señora. ¿Alguien que no haya entendido? Este solamente es la parte de los verbos regulares. Esta es la parte más fácil. Cuando comencemos a ver los verbos irregulares, ya las cosas van a cambiar un poquito, porque estos verbos sí varían demasiado. ¿Listo? Entonces, por eso les hago la pregunta de que si alguien no entendió algo de estas reglas. No, profe, todo claro. Listo, entonces es importante que las tengamos escritas en nuestro portafolio, por eso ahí aparecen en inglés, pero yo se las dije y se las escribí en español para que no tengan ningún tipo de duda, ¿listo? Ahora, teniendo en cuenta esto, lo que les acabé de decir, entonces, bueno, está nuestra guía integradora, vimos el pasado. Recuerden que para el pasado entonces necesitamos los verbos regulares y los verbos irregulares. Entonces acá vemos la conjugación del pasado. Entonces tenemos un verbo regular que es el verbo work. Y si nos damos cuenta, le agregan ed para que indique que está en pasado. Entonces, ¿cómo es en inglés? Sujeto, verbo en pasado y complemento. Entonces está el sujeto que es I y el verbo en pasado es worked. ¿Listo? Le agregamos ed. Y el complemento puede ser cualquier cosa. Yo trabajé en una oficina, en el colegio. I worked in a school. ¿Listo? Nos dice entonces, bueno, como norma general para formar el pasado en inglés se añade ed a un verbo. Entonces está el ejemplo que les estaba diciendo de work con work. Y hay que tener en cuenta unas consideraciones, que fueron las que acabamos de leer. Ahora me dice que para los verbos irregulares hay que memorizar la forma en el pasado. ¿Listo? Entonces, pero hoy no los voy a enredar con los verbos irregulares de una vez, no, sino solamente vamos a tener la claridad de los verbos regulares. ¿Listo? Entonces recuerden que para formar una oración en pasado simple, en forma afirmativa, tenemos nuestro sujeto, que en este caso es we, ¿cierto? El verbo principal en pasado, este es un verbo irregular porque está en pasado. El verbo normal sería buy, que significa comprar, y el complemento sería la cena. Entonces nosotros compramos la cena. Esta actividad que aparece acá ya la realizamos. Este link, ya ingresamos a este link y lo realizamos, muchachos. No, señora, no, señora. No, bueno, entonces voy a copiarlo. Si usted no puede ver en el chat, recuerde que esto está en la página 116 de la guía integradora. Entonces acá les voy a enviar al chat el link. Ya ingreso yo también automáticamente al link para mostrarles qué debemos hacer ahí. Bueno, entonces voy a ingresar a mi link. Es importante que ahí te estoy mostrando mi trabajo. Espérate porque no puedo verte porque estoy ingresando al link, entonces todavía no te puedo ver. Espérate un momentico. ¿Listo? Bueno, acá estoy mostrándoles la actividad. ¿Sí se ve? Sí, señora.
¿Sí se ve la página de que les acabé de enviar? Ya, Sí, listo, profe. sí. Listo, entonces dice, están 3 cuadritos acá arriba, ¿listo? En estos 3 cuadros me dice regular adverbs y también nos dice irregular verbs. Y hay unos muñequitos, unas caritas, ¿sí? Entonces está más, menos e interrogación. Igual acá, más, menos e interrogación. Esto significa afirmativo, negativo e interrogativo. Y la carita significa el sujeto. Entonces, en una oración afirmativa de los verbos regulares, voy a usar el sujeto, el verbo, y le agregamos ed al verbo, a la terminación para que me quede en pasado, y luego sigue el complemento. Pero si la oración es una oración negativa, entonces tengo el sujeto, luego sigue el did not o el didn't, que es la negación de los pasados en inglés, del pasado simple, y luego el verbo me va a quedar común y corriente. Pero si tengo que hacer una oración interrogativa usando los verbos regulares, puede ir acompañada, puede ir, no siempre, pero puede ir acompañada de las WH question, que son por qué, cuándo, where, when, why, sí, todo eso. Y luego va a ir el auxiliar did, luego va el sujeto y luego va el verbo común y corriente. Podemos usar adverbios. ¿Cuáles adverbios? Ayer, hace 2 días, la semana pasada, en marzo, en el 2003 o cuando yo era joven. Si se dan cuenta, todos estos adverbios me indican que es algo que ya pasó. Si acá estuviera, por ejemplo, today, estaría mal. No podemos usar today porque estaría diciéndome que es un presente, pero como estamos viendo el pasado, entonces debo usar adverbios que me indican que fue algo que ya pasó. Exactamente pasa lo mismo con los verbos irregulares. Si usted tiene diccionario y si usted leyó ya la guía integradora, se dio cuenta que les puse 2 links. Un link donde aparecen los verbos regulares y otro link donde aparecen los verbos irregulares. Pero de pronto a usted se le olvidó leer la guía integradora, entonces va a mirar en su diccionario de inglés, en la mitad del diccionario, normalmente en la segunda columna, aparece una lista de verbos. Todo lo que aparece en el diccionario, en la mitad del diccionario, aunque hay algunos que lo tienen al inicio, todos ellos son verbos irregulares. Entonces vamos a mirar la segunda columna, ¿listo? Entonces acá nos vamos a dar cuenta que hay varios verbos que son irregulares, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que yo voy a hacer es, lo que aparece en negrilla son verbos. Voy a empezar a buscarlos. ¿Listo? Para saber si es regular o irregular. ¿Dónde lo va a buscar? En el diccionario. ¿Listo? Entonces vamos a ir buscando los verbos para poder desarrollar esta actividad. Mientras yo voy acá mirando la lista de asistencia del día de hoy. Entonces ustedes en este momento, mientras yo estoy mirando la asistencia, ustedes están buscando en el diccionario los verbos que aparecen ahí en negrilla. Listo, profe, ya encontré en mi diccionario los verbos irregulares. Ah, listo, perfecto. ¿Si te das cuenta que hay una lista completa? Sí, señora. Listo. Entonces, por si de pronto ustedes no miraron o no han buscado en la guía integradora que la lista de verbos que les puse, entonces vamos a mirar en el diccionario. Entonces, lo que aparece en el diccionario, todos los que aparecen en el diccionario son irregulares. Esos son los que tenemos que aprendernos. ¿Listo? Eso es como las tablas de multiplicación. Debemos aprendérnoslo. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar si aparece el primer verbo. Camilo, creo que no te sirve. Profe, sí ¿Profe, ya? aparece el primer verbo. Dime.
Sí, profe, si aparece el Sí, primer aparece verbo. primero. Si aparece el primer verbo, entonces si aparece este verbo es porque es un verbo regular o irregular. Irregular. Irregular, perfecto. Entonces vamos escribiendo en nuestro portafolio lista de verbos irregulares. Entonces vamos a poner el primero que aparece, que es el de la actividad, que significa tener. ¿Listo? Have. Entonces have significa tener. ¿Cómo sería entonces el pasado de este verbo en inglés? Profe, sería had, al final con Had. D. Sí, señor, had. Entonces, como acá, lo primero que yo voy a observar es que no tenga ninguna negación. Cuando es negación, me va a aparecer este not, ¿sí lo ven? Y cuando es una interrogación, pues me va a aparecer el signo de interrogación al final. Esta no tiene ni la negación ni la interrogación, quiere decir que es una oración afirmativa. Entonces voy a mirar el verbo y ahí lo voy poniendo en pasado. El primer verbo es un verbo irregular y significa en español tener, y en pasado queda had. ¿Listo? Entonces me dice la primera oración: nosotros tuvimos mucha diversión en tu fiesta de cumpleaños ayer. Es la traducción de la primera oración. Vamos a mirar el segundo verbo, que es finish. Vamos a mirar si aparece en el diccionario. Si no aparece en el diccionario, si no aparece en esa lista, quiere decir que este verbo es regular. ¿Listo? Profe, Vamos a mirar. finish es verbo regular porque no aparece en el diccionario de irregulares. Perfecto, Camilo. Y como es un verbo regular y acá no hay ningún not ni ningún signo de interrogación, quiere decir que esta oración debe ser en forma afirmativa. Entonces, ¿cómo le puedo hacer el pasado a este verbo? Poniéndole ed. Exactamente. Perfecto. Solamente le vamos a agregar ed. Y ahí ya automáticamente este verbo me queda en pasado. Mi hermano y yo terminamos nuestra tarea hace pocos minutos. ¿Listo? Vamos a mirar la número 3, el verbo like. Profe, like es un verbo regular. Es un verbo regular. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Le ponemos ed. No, profe, solo le ponemos la D. No, solo le ponemos la D. Exactamente. ¿Por qué? Porque el verbo tiene la E. Y una de las reglas decía que si el verbo terminaba en E, solamente le íbamos a agregar la D. ¿Listo? Entonces, ahí ya automáticamente solo le agregamos la D. Entonces me dice que Susan le gustaba montar en patines cuando ella era una niña. Ahora, nos vamos para la número 4, break. Vamos a mirar si el verbo es regular o es irregular. Profe, es irregular. Es un verbo irregular. Es decir, que su terminación va a variar. Sí, ¿Y la profe. terminación es? Broke o broken. La segunda, la broken, eso es pasado participio, ¿listo? Eso nunca lo vamos a usar acá. Solo la segunda, donde dice broke, ¿listo? Entonces, Joe rompió su pierna hace 3 semanas. Entonces, estamos tomando nota de los verbos que aparecen y que ya sabemos que son irregulares, para ir aprendiéndonos y haciendo una lista de ellos, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted allá no me va a enviar nada al correo, muchachos. Yo no estoy revisando nada en el correo. La idea es que si usted me participa acá en clase, yo de una vez le pongo la nota. Acá en la clase. No es después. Solamente tienen excusa los niños que no están ingresando a la clase, ¿listo? Entonces, ustedes que están acá, yo por eso tengo la lista de asistencia, deben de trabajar es en la clase, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para la próxima clase, si Dios lo permite, ustedes van a buscar todos los verbos que aparecen acá en negrilla, ¿listo? Y van a decir si es regular o es irregular. Y si es irregular, ¿cómo se dice en pasado? Y lo vamos a terminar de completar la próxima clase acá, entre todos, ¿listo? Mientras tanto, entonces voy a mirar la asistencia. No olviden entonces, próxima clase, si Dios lo permite, van ustedes a tener ya identificados si los verbos son
regulares o irregulares y cómo terminan en el pasado. También es importante, muchachos, que miremos la guía integradora, ¿listo? La guía integradora es importante que la miremos para, si de pronto ustedes no tienen diccionario, ahí aparece la lista de los verbos, ¿listo? Entonces, acá voy a terminar la grabación.